Recording in progress. Bueno chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una clase más de informática aplicada. Vamos a continuar un poquito, a retomar con algunos conceptos que ya veníamos dando, ¿sí? Recuerden, la idea es, como siempre, dar cada 15 días un encuentro sincrónico, ¿sí? De esta manera que podemos reunirnos, podemos hablar sobre el tema del cual estamos desarrollando, y a la siguiente semana hacemos alguna que otra actividad en la plataforma. Recuerden que la actividad que tenían en la plataforma, de la semana pasada, tienen tiempo hasta el miércoles, que es responder una serie de preguntas sencillas en el foro, ¿sí? Bien. La última vez que habíamos hablado un poquito, habíamos dado un pantallazo sobre los últimos años sobre los primeros años del inicio de Internet, ¿no? Sí, habíamos hablado desde la década del 60, 70, 80, habíamos empezado o nos habíamos quedado un poquito en la década del 90, y eso es lo que vamos a desarrollar hoy, ¿sí? Lo que vamos a desarrollar hoy es la antesala, lo que había antes de cómo conocemos Internet actualmente ahora, salvo caso que hayan personas en esta clase de más de 30 años y que hayan utilizado Internet en la década del 90, creo que la mayoría de ustedes, aquellos quienes tienen entre 26 años, 25 y para abajo, creo que han empezado a utilizar Internet recién con el nuevo milenio, ¿sí? Después del año 2000. Durante la década del 90, es que se empieza a popularizar y a hacer mucho más masivo el uso de Internet, ¿sí? La idea de la clase de hoy es mostrarles a ustedes qué es lo que había antes, ¿sí? Y empezar a hablar un poquito como para que tengan un pantallazo de lo último que vamos a hablar de Internet antes de la realización del primer trabajo práctico, que es lo de las redes sociales. Pero no me quiero adelantar todavía, ¿sí? Vamos a empezar. Tengo un PowerPoint, ustedes me van diciendo cuando lo puedan ir viendo. ¿Ven ahí, chicos? Sí, profe, se ve. Bien, sí, profe, ahí se ve. Bien, bien. A partir de ahora, me voy a dedicar pura y exclusivamente a la clase. Por ahí si hay algún compañero que está esperando para entrar, bueno, que en todo caso después se ponga en contacto. Esto también quiero dejar ya en claro, chicos, si decimos una hora, 8:15, 8, 8:30, eso siempre vamos variando. Hoy creo que tenían una actividad antes de mi clase, por eso lo hicimos hasta ahora. Tratemos de estar a la hora pactada, ¿sí? Porque si no, después empiezo con la clase y me aparece a cada rato las notificaciones para admitir gente, y no quiero que se me vaya cortando, porque encima que tenemos poco tiempo y después se corta el Zoom, no quiero perder el hilo de la conversación, ¿sí? Así que quiero dejar asentado esto y ya también aprovechar que se está grabando, que tratemos de estar puntuales, y si se hace a las 8 o a las 8, si se 8:30, 8:30, ¿sí? Ya 8:35, 8:40, 8:45, ya no es hora de ingresar. Yo puedo entender que pueden haber 1.000.000 de imponderables, de que no me... El más común, que lo tengo yo y lo tenemos todos, por ahí algún tipo de problema de conexión. Bueno, la clase está grabada y podrán ponerse al tanto después, ¿sí? Bien, arrancamos. Internet en la década de 1990. Si ustedes recuerdan, habíamos hablado un poquito la clase pasada de la persona que había diseñado. Esperen que no me está.
Ahí está. Perfecto. Del científico británico Berners-Lee, ¿sí? Quien era uno de los científicos del CERN, que era un organismo europeo, ¿sí? Que se dedicaba a diferentes investigaciones. Había confeccionado el código como para el código HTML, ¿sí? Para poder diseñar una interfaz gráfica para que los programadores de Internet puedan realizar una página de Internet, no tal cual como la conocemos hoy en día, sino que mucho más sencilla. Fíjense ustedes, se me fue un poquito, bien. Fíjense ustedes, chicos, acá estoy mostrando, esto es lo que ustedes ven acá, donde dice World Wide Web, ¿sí? Eso eran las primeras páginas de Internet que aparecían, ¿sí? Se dice que el 20 de diciembre del año 1990, ¿sí? Se sube a los servidores del CERN esta página, ¿sí? La misión de esta página era explicar y los fundamentos básicos del Internet o de la web moderna de esa época, ¿sí? Fíjense, chicos, que era un fondo blanco con un título, era como un Word, mucho más sencillo incluso que un simple Word. Tenemos unas letras y tenemos unos hipervínculos. Los hipervínculos, si ustedes se pueden dar cuenta, seguramente habrán navegado en varias páginas que tienen este tipo de palabra subrayada en negrita, donde yo puedo hacer un clic y eso me redirecciona me direcciona a otra página, ¿sí? Y ahí uno va haciendo la navegación, de ahí viene el concepto de navegar por Internet, ¿sí? A través de esta forma de ver las páginas que había en su época y que hoy en día tenemos mucho más moderno, ¿no? Con otro tipo de fuente. Cuando nos referimos a fuente nos referimos a letras, otro tipo de letras, más colores, imágenes, videos, etcétera, ¿sí? Aquellos quienes por ahí naveguen en Wikipedia o ese tipo de enciclopedias online, sí se darán cuenta que se sigue utilizando este concepto de hipervínculo, de navegación a través del hipervínculo. Ya existía en la década del 90, ¿sí? Entonces quiero que quede claro, fíjense cómo eran las páginas de Internet, la primera página o las primeras páginas de Internet. Eran tan simples así como esto. ¿Y por qué eran simples? Ustedes pónganse a pensar, chicos, que el Internet de esa época, desde el vamos, la forma de conectarse no era como la conocemos hoy en día, no existía el concepto en sí de Wi-Fi, ¿sí? Mucho menos había la velocidad que hay hoy en día. Todas las cosas que se hacen en Internet hace 30 años eran impensadas, totalmente impensadas por cómo creció en 30 años el Internet, ¿no? Y la tecnología que me permite a mí utilizar Internet. Bien, habíamos dicho que entonces el 20 de diciembre de 1990, el científico británico Berners-Lee subió a los servidores, ¿sí? Esta página de Internet que la misión era explicar el funcionamiento, básicamente. Si un año después, en el año 1991, los primeros usuarios no pertenecientes al CERN, o sea, la gente común, empieza a ser invitado a acceder a la red, a acceder a las distintas páginas que había. En un primer momento, en el año 1990, solamente lo utilizaban las personas de este organismo europeo, que es el CERN, ¿sí? A partir del año 1991, la gente normal empieza a ser invitada para que conozcan esta nueva herramienta que era lanzado al mundo, ¿sí? Entonces llegamos al año de 1993, donde el CERN anuncia que el código de la World Wide Web pasa a ser gratuito para todo el mundo, ¿sí? Permitiendo que todo el mundo pudiese colaborar en la expansión de la World Wide Web. ¿Qué significa esto, chicos? El Internet, a partir del año 1993, pasa a ser gratuito, no el servicio, sino la posibilidad de hacer crecer Internet, porque creo que esta es una decisión bastante inteligente porque permite
a otros científicos o a otros programadores o diseñadores o gente común, ¿sí?, que empiece a desarrollar nuevas herramientas para Internet. Voy a hacer un salto de 10 años en el tiempo, estoy en 1993, vamos a ir al 2004, 2003, 2004, cuando Mark Zuckerberg, ¿sí?, que era un estudiante brillante, pero no era ningún científico, no era ninguna persona con un título universitario y que esté dentro del campo de la informática, etcétera, etcétera, pero gracias a que el código es libre y se permite colaborar, ¿sí?, diseña, ¿qué diseña? La red social Facebook, ¿sí? Así como Mark Zuckerberg, también los creadores de YouTube, etcétera, etcétera. Pero no me quiero adelantar todavía, ¿sí? Seguimos en la década del 90. Bien. Está un poquito lento esto. Ahí parece. Bien. Ahí. Profe, Bien. ¿Sí? dice que pasa a ser gratuito, que en el 91 solo ellos podían acceder a manejar la red, o sea, solo ellos podían modificar la red, ¿a eso se refiere? Sí. Durante el año de 1900, o sea, durante los primeros, perdón, durante los últimos días del año 1990 y los primeros meses del año 1991, solamente las personas que trabajaban dentro del organismo CERN, ¿sí?, podían ingresar o eran los que ingresaban a la red. A partir del 23 de agosto de 1991, empiezan a caer otros usuarios no pertenecientes a este instituto. Y en el año 1993, recién el CERN anuncia su decisión de hacer gratuito el código del proyecto, que permite a todo el mundo colaborar con la expansión, ¿sí? Entonces, durante los últimos días del 90 y primeros meses del 91, solamente las personas pertenecientes al CERN. Luego, a partir de agosto del 91, fueron invitados otros usuarios no pertenecientes a este organismo. Y a partir del año 1993 se anuncia que el código pasa a ser gratuito. Repito, el código, no el servicio, el código. O sea que cualquiera podía, digamos, subir Internet y podía colaborar para que la World Wide Web, como se conocía en esa época, que es World Wide Web, chicos, es lo que ponemos siempre al principio de cada página, www, ¿sí? De ahí viene World Wide Web, que la traducción sería red mundial, ¿sí? No recuerdo en este momento la traducción de wide, pero ahora la vamos a ver, o si alguien quiere buscar, sería buenísimo para colaborar también con la clase. Bien. Continuamos. ¿Se entendió esto, chicos? No alcancé a ver quién era que me consultó. Sí, profe, entendí. Perfecto. Bien, hoy estábamos hablando, hoy les había mostrado la interfaz gráfica de lo que era la primera conexión a Internet. Y yo les decía que era bastante simple, porque no existía desde el vamos la velocidad con la cual nos conectamos hoy en día, y tampoco la forma en que nos conectábamos. En esa época, cuando se empieza amplia, amplia, ¿Cómo? ancho, dice, Amplia. ancho, amplio. Ahí está. Ahí está. Red mundial amplia. Sí, wide es amplia. Perfecto, gracias. No lo recordaba. Gracias. Bien. Decía que la forma de conectarnos en esa época, en la segunda mitad de la década del 90, era a través de una conexión dial-up. ¿Y qué es una conexión dial-up? Bueno, era cuando uno conectaba el módem, ¿sí? A través de un cable sacábamos el cable de la cajita del teléfono, la cajita que está en la pared del teléfono fijo. No sé si alguien, seguramente, no creo que haya un adolescente acá, pero seguramente más de uno de ustedes habrá tenido teléfono fijo en su casa, que tenía una cajita. Esa cajita tenía una entradita para meter un cable, ¿sí? Y el otro extremo del cable teníamos que sacarlo del teléfono fijo
y conectarlo a la computadora. De esa forma recién se podía empezar a iniciar una conexión a internet a través del dial-up, que uno tenía que tomar una decisión en ese momento. O utilizábamos el teléfono y lo dejábamos funcional, digamos, para que se comuniquen a nuestra casa, o utilizábamos internet. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros utilizábamos internet, o sea, cuando sacábamos el cablecito del teléfono fijo y ese cablecito lo conectábamos a nuestro ordenador para conectarnos, y alguien me llamaba por teléfono, le daba ocupado. O sea, no había chance de que se comuniquen a mi casa si uno estaba utilizando internet en ese momento. Obviamente, el ancho de banda, o sea, la velocidad con la cual se contaba a través de esta comunicación era muy baja, ¿sí? Ahí justamente dice que hay que entender que por aquel entonces las conexiones eran muchísimo más lentas que las que utilizamos hoy, por lo que tardaron algunos años en poder utilizarse elementos como fondos o imágenes adjuntas. Esto viene a colación de lo que les decía de la simpleza que tenían las primeras páginas de internet, ¿sí? Incluso, aún así, ya en los últimos años de la década del 90, cuando se utilizaba internet y uno quería descargar una imagen, o un programa, o una canción, o lo que fuere, tardaba muchísimo. Por eso les estoy poniendo acá uno de los cartelitos que aparecía cuando uno quería descargar un instalador. Fíjense, por ejemplo, es la imagen de cuando uno quería descargar algo, que no estoy viendo acá cuánto... Bueno, fíjense, para descargar algo de menos de 90 megas, tardaba 943 minutos. O sea, era muchísimo, y hoy eso lo hago en menos de un minuto. Fíjense cómo fue evolucionando la velocidad, ¿no? Bien, fíjense, acá tengo la tasa de transferencia, 4 kilobytes por segundo. Bueno, no quiero entrar en detalles porque esto ya sería más informática o informática aplicada a las redes, que no es lo que estamos dando acá, sino que simplemente les quería comentar cómo eran las conexiones en esa época, ¿sí? Para que quede en claro y para resumir, en esa época teníamos que decidir si utilizábamos el teléfono o utilizábamos internet, y las conexiones eran increíblemente lentas, tanto que cuando uno cargaba una página de internet y había una imagen en esa página, la imagen se iba descubriendo de a poquito, y hasta incluso había veces que uno tenía que esperar minutos para que descargue, para que muestre una imagen, no para descargar, chicos, sino para que muestre una imagen en la página de internet, y aún así había veces que no terminaba de mostrar. Hoy en día no podemos concebir esto que estoy diciendo, o aquellos que no lo vivieron quizá digan, no puede ser una cosa así, porque no podemos concebir en nuestra cabeza que nosotros estemos navegando hoy en una página de internet y tarde en cargar una imagen, porque es muy veloz el ancho de banda que manejamos hoy en día. Bien, continuamos. Vamos a hablar un poquito de lo que son los buscadores y navegadores, ¿sí? Que empezaron a aparecer por aquellos años. Vale remarcar que quiero que tengan en cuenta cuál es la diferencia entre un buscador y un navegador. El navegador, chicos, es el software, es el programa, ¿sí? Que me permite a mí utilizar internet, que me permite a mí justamente navegar por internet, ¿sí? Hoy en día uno de los navegadores más utilizados, si no es el más utilizado, es Google Chrome, ¿sí? Pero también hemos tenido Mozilla Firefox, hemos tenido en la década del 90 Internet Explorer, pero a principios de la década del 90, o mejor dicho, ya promediando la década del 90, aparece Netscape Navigator. No es el primer navegador que aparece, el primer navegador que apareció para uso masivo fue Mosaic, pero con Netscape Navigator, la interfaz gráfica de Netscape, de la simpleza que a mí que le permitía al usuario, hace que Netscape se ponga por encima de Mosaic, ¿sí? Para posicionarse como el primer navegador o el navegador más popular de esa época.
Y el buscador, chicos, el buscador es una página de internet que me permite buscar información u otras páginas de internet, ¿sí? Dentro de un navegador. El buscador que utilizamos por excelencia hoy en día es el buscador, el motor de búsqueda de Google, ¿sí? Pero también en esa época existían otros navegadores, como por ejemplo, otros buscadores, como por ejemplo Altavista o también Yahoo, ¿sí? Así que quiero que quede bien claro lo que es un navegador y un buscador. Navegador es un programa que me permite navegar o utilizar Internet, ¿sí? Y el buscador es una página de Internet que me permite buscar información en ella, a través de un navegador, ¿sí? Bien, fíjense chicos, acá si pueden Ejemplo ver, de Chrome, por ejemplo, navegador es Chrome y la sí, página y es donde te dice buscar. y el ejemplo de buscador actualmente puede ser Google. Ah, ok. Google es el motor de búsqueda que utilizamos hoy por excelencia. Hay otros motores de búsqueda, pero creo que todo el mundo, ¿por qué? Porque ya viene instalado en los sistemas operativos de los smartphones. Uno ya puede unificar todas sus cuentas de correo electrónico, de redes sociales, etcétera, etcétera, dentro de lo que es Google. Entonces, por eso ahí tenemos el motor de búsqueda por excelencia, hoy en día es Google. Aparte es el más potente, es el que tiene más información, así que es así. Ese sería el ejemplo de buscadores hoy en día. ¿Sí? Bien. Fíjense lo que les decía hoy, fíjense la interfaz gráfica, chicos, de Netscape, ¿sí? El segundo navegador que aparece allá promediando en la década del 90. Bastante simple, era así, tenemos acá una barra de direcciones, ¿sí? Y nada más, nada más, eran así las páginas de internet. Recuerden por qué eran así las páginas de internet, por qué les decía hoy, ¿sí? Bien, Netscape se vio opacado por la llegada de Internet Explorer. Internet Explorer llega un año después con la actualización, o llega dentro de un paquete de actualización para el sistema operativo para Windows 95. Internet Explorer llega para reemplazar a Netscape Navigator. Por una cuestión de velocidad y una cuestión de también de interfaz gráfica que se hacía mucho más simple y también, a la vez que se hacía más simple, se hacía más llamativo. Netscape Navigator desaparece completamente en el año 2008. Bien, y como les hablaba hoy, a partir de la segunda mitad de la década del 90, aparece Internet Explorer, que es una serie de navegadores web gráficos desarrollados por Microsoft, ¿sí? Para el sistema operativo Windows, ¿sí? Como les decía, hoy se lanzó por primera vez como parte de un paquete complementario para Windows 95. Para el sistema operativo Windows 95 se lanza una serie de actualizaciones donde aparece la posibilidad de instalar e utilizar Internet Explorer. Acá como dato de color, el año que viene, en junio del año que viene, tras más de 25 años de continuidad y de actualizaciones, Internet Explorer llegará a su fin. ¿Por qué? Porque durante los últimos años de la década del 90 y primeros años de la década del 2000, este navegador era el que reinaba por encima de todos, ¿no? Pero con la salida de Mozilla Firefox, aproximadamente en el 2006, 2007, 2008, no recuerdo bien, y con la consolidación de Google Chrome, ya para la década, para la segunda década del siglo XXI, Internet Explorer queda muy por detrás de estos navegadores. Así que a partir del año que viene se decidió hacer discontinuo la actualización para este navegador. Pero quiero que sepan que hoy en día lo vemos como algo bastante lejano, ¿sí? o incluso lento y hasta incómodo para utilizar, pero en la segunda mitad de la década del 90 era lo mejor que había. Bien, Era lo más. hablamos de buscadores ahora. Hoy estuvimos hablando de navegadores, ahora hablamos de buscadores. Buscadores de la década del 90. Antes de la llegada de Google, el buscador por defectos para muchos era Altavista.
De hecho, a mí me toca de cerca porque cuando en el año 96, 97, cuando yo empiezo a utilizar Internet, este buscador era el que más utilizaba yo. Entonces, fíjense la interfaz gráfica, chicos, que tiene Altavista. Uno agarraba el navegador Internet Explorer y ponía altavista.com en la barra de direcciones y aparecía esta página, ¿sí? Fíjense que incluso era hasta tosco, si se quiere decir, su diseño, pero en esa época era lo último que había, era lo mejor. Fíjense que acá tienen una pequeña barra de búsqueda, ¿sí? Y acá uno colocaba su búsqueda, no sé, por ejemplo, imágenes de la selección argentina de fútbol, no sé, por decir algo. Y ahí empezaba a aparecer, era la forma en la que se buscaba información en esa época, ¿sí? Tras su nacimiento en el año 1995, no tardó en crecer hasta tener 80 millones de visitas al día, chicos. Y estamos hablando de la década de los 90, ¿sí? Que eran los primeros años del uso masivo de Internet. Y ya tener 80 millones de visitas al día en esa época era una monstruosidad. 2 años después, bueno, 2 años después de su lanzamiento, tiene 80 millones de visitas al día, ¿no? Y hay algo que quiero que tengan en cuenta. La infraestructura física, ¿sí? De este buscador de Altavista no contaba más no contaba con más de 130 GB de RAM o 500 GB de disco duro. ¿Qué significaba esto? Solamente tenía capacidad para almacenar 500 GB. Porque obviamente, chicos, un buscador como Altavista, que estamos hablando ahora, o Google, que es lo que usamos ahora, la información no está en la nada misma. La información debe ser almacenada en algún lado, en algún disco, hoy en día se utilizan edificios enteros con servidores. ¿Qué son servidores? Son computadoras diseñadas para almacenar información. Y en esa época, Altavista contaba con solamente 500 GB de almacenamiento. Para esa época era una monstruosidad, 500 GB de almacenamiento. Hoy en día, chicos, las computadoras que compramos, de las más económicas, traen más capacidad de almacenamiento que eso. Por eso, por ahí nos parece raro. ¿Qué significaba esto? Que Altavista solamente tenía en sus servidores información hasta 500 GB. ¿Sí? Que de hecho, para esa época, repito, era un montonazo, porque no había gran cantidad de cosas en Internet. No solamente que no había gran cantidad de cosas en Internet, sino que las cosas que habían no eran muy pesadas tampoco. Recuerden que no había muchas imágenes, no había muchos videos, había más que nada páginas web con texto simple, ¿sí? Ya vamos a ir viendo qué es lo que había en esa época, ¿sí? Pero bueno, quería que tengan un pequeño pantallazo de lo que era un buscador previo a la llegada de Google. Bien. En el año 1993 nació AliWeb, ¿sí? Que se lo considera como el primer motor de búsqueda para la World Wide Web, ¿sí? AliWeb, en el año 1993. En el 94, otros proyectos. Hubieron otros proyectos como la Web Crawler o la famosa Jerry's Guide to the World Wide Web, ¿sí? Algo así como Jerry te guía a través de la World Wide Web. Pero un año después, en el año 1995, esta página pasa a llamarse simplemente Yahoo. Creo que todos o la mayoría por ahí conocemos Yahoo, ¿no? Que también es como un portal amplio donde podemos leer noticias, podemos también utilizar el motor de búsqueda de Yahoo, ¿sí? Pero en el año 1994 no nace con el nombre de Yahoo, sino que nace con el nombre Jerry's Guide to the World Wide Web, ¿sí? Repito la traducción, Jerry te guía a través de la World Wide Web, ¿sí? Bien. Estos buscadores, Yahoo o AliWeb,
ofrecían un buen método para poder encontrar páginas sin necesidad de saber su dirección, porque uno simplemente podía poner alguna palabra, ¿sí? Y ya me aparecía una lista de los posibles resultados de lo que yo estaba buscando, ¿sí? Por lo que no tardaron en popularizarse y ganar peso en la red. Y en el año 1997, chicos, acá hay uno de los hitos más importantes y me parece que es bastante bueno también que lo tengan en cuenta ustedes. En el año 1997, los estudiantes de la Universidad de Stanford, Larry Page y Sergey Brin, crearon Google, que como ya sabemos ha acabado convirtiéndose en el buscador o en el motor de búsqueda más importante, ¿sí? Hoy en día utilizamos Google para un montón de cosas, pero quiero que tengan en cuenta que en el año 1997, dos estudiantes de la Universidad de Stanford crean el motor de búsqueda Google. Y fíjense lo que era este motor de búsqueda o la interfaz gráfica de Google en aquellos años. Fíjense que hasta, repito la palabra, ¿no? Parece medio tosco el diseño, bastante simple, las letras. Fíjense que seguimos viendo lo que son los hipervínculos, ¿sí? Tenemos acá, fíjense que puedo buscar en Search Stanford, o sea, buscar en Stanford, o buscar en la web, en la red, ¿no? Acá uno podía poner lo que estaba buscando y me aparecían una serie de resultados. A través de los años fue evolucionando hasta llegar hoy en día a lo que es Google, ¿sí? Pero quería que tengan este pantallazo de cómo nació Google, ¿sí? Esto también da para una clase entera de cómo nació Google, pero no la vamos a hacer porque eso da, repito, como para una clase entera. Y hoy quiero que tengan un pantallazo de las cosas más importantes por ahí que había en la década del 90. Bien, continuamos un poquito con aplicaciones y programas. Nos quedan 7 minutos de clase, vamos a tratar de hacerlo bastante rápido. El MIRC, ¿sí? ICQ fue el primer cliente de mensajería instantánea como tal, pero el chat en tiempo real no era algo nuevo en sí. Los 90 fueron la época dorada del IRC o el IRC, ¿sí? La plataforma de chat por excelencia con su universo propio de canales, servidores, etc. Me hago una pequeña licencia acá para contarles algo. Existía por aquellos años lo que se llamaba el canal, ¿sí? Porque fíjense que esta era la interfaz gráfica. El MIRC era un programa que yo me descargaba, ¿sí? Yo me conectaba a internet, era como el Messenger, chicos, ¿sí? Como el Messenger, no como el Facebook Messenger, ¿eh? Como el Messenger que vino después del MIRC. Era un programita que yo me descargaba, me conectaba, me hacía un alias o un nick, no sé, @alprofe, y podía entrar a diferentes canales para chatear en tiempo real con muchas personas. Podía hablar por privado o podía hablar en tiempo real con un montón de otras personas en un solo canal. En esos años existía el canal Chaco Corrientes, que eran todas personas de acá y de la vecina provincia de Corrientes, donde nos encontrábamos para chatear y bueno, uno por ahí podía, en esa época se estilaba en esto, acá donde estoy marcando con el mouse, era el chat común. Significaba que todas las personas que estaban en ese canal hablaban. Entonces, hola, soy Juancito de Resistencia. Hola, soy Mariela de Corrientes. Y era todo, aparecía todo en la misma caja de comentarios, por así decirlo, para que me comprendan. Era un chat en tiempo real. Y después uno podía seleccionar de esta lista que está acá al costadito, si quería chatear de forma privada con alguien, ¿sí? No sé si alguien lo vivió. Esto también como para darles un poco para que puedan hablar ustedes. ¿Alguien vivió esta época? Yo, profe. Sí, ¿Vivieron la época del canal Chaco Corrientes? Sí. Bien, Sí, muy sí. bien. Buenísimo, así no me siento tan viejo. Bien, chicos, buenísimo. Antes de la llegada de las redes sociales, este era el punto de encuentro de miles de usuarios. Acá se podía chatear, se podía comentar cualquier tema, hasta incluso nacían, ¿por qué no?, los primeros encuentros, algo tan habitual que... ¿Cómo? Se podía conquistar a alguien ahí. Y fíjense, muy bien, fíjense que era sin foto. El buscador. Claro, pero era sin foto eso, chicos. Era
cuestión de tener que conversar y bueno, y que ya sea uno Sí, mujer u hombre, uno tenía cada que... fiasco también. También, pero fíjense que... La voz de la voz de la Fíjense que experiencia. esto puede ser los antecesores de lo que hoy tan común tenemos, que son las citas por internet, con diferentes aplicaciones, Tinder, Badoo, o incluso mismo Instagram o Facebook, que uno por ahí conoce a alguien a través de las redes y se conoce. Bueno, antes era todo chat sin foto y bueno, ustedes mismos lo están diciendo, algunos se llevaron fiascos, otros, bueno, también, o seguramente habrán ocurrido cosas no tan bonitas, ¿no? Que bueno, siempre pasa, lamentablemente. Bien, en sus mejores años, a finales de los 90 y principios del 2000, el IRC, ¿sí? o el MIRC, como popularmente lo conocíamos, llegó a tener 10 millones de usuarios conectados simultáneamente. ¿Sí? Bien, me voy a detener acá, chicos. Me voy a detener acá. Voy a dejar de compartir un poquito. La verdad que después de esto sigue la parte de Messenger, después de esto sigue la parte de los foros, que son los antecesores de las redes sociales como los conocemos hoy en día. Así que seguramente vamos a tratar de tener algún encuentro el lunes que viene, un encuentro así sincrónico, vamos a tratar de organizar, como para tratar de cerrar también un poquito, porque lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo ahora, y quiero también que conversen ustedes un poquito para que esta clase no sea tan por ahí de que yo estoy hablando constantemente, porque la verdad, sinceramente, llevamos medio año, o por lo menos 2 o 3 meses de clases, y no conozco mucho de ustedes, me gustaría conocer también un poquito más, ¿sí? Así que, compromiso, la clase que viene, cerramos con lo que viene la parte de Messenger, con lo que son los foros, y hablamos un poquito entre nosotros. Quiero escucharlo a ustedes, que me traigan un poquito de algunas historias que hayan tenido en la década del 90 y primeros años de la década del 2000 con internet, ¿sí? Así que vayan pensando, tienen una semanita para que me vayan comentando. Sí, así medio 2 o 3 o 4 personas yo voy a ir, bueno, a aquellos quienes quieran colaborar, ¿no? En este momento estoy viendo a Belén Ramírez, a Mariano, a Aldana Gutiérrez, a Joana Núñez. Bueno, así que también estaría bueno Esa que... época, profe, perdón que le corte. ¿Sí? Esa época era la época del ciber, ¿se acuerda? Ahí está. Había Bueno, negocios ese que tipo de andaban por historias. ahí. Bueno, ese tipo de ¿Se te historias cortó? estaría bueno. Ay, pero profe, no todos tenemos esa historia. Tipo, No, bueno, los que tengan, los que tengan, sí, porque por ahí capaz que Mariano creo que tiene más o menos, tenemos más o menos la misma edad. Bueno, aquellos quienes tengan ese tipo de historias, estaría bueno que lo compartan. Así también me da la posibilidad de conocerlos un poquito más, ¿sí? Pesito que le sacábamos al papá al ciber. Claro, moneda que quedaba de algún vuelto, de algún Un peso la mandado, hora era. un peso, una mira lo que hora. nos La hora enteramos, te iba Mariano, ¿ves? Te Un peso, una escapaba de tu hora. papá. ¿Ah? Miren que está todo Yo le grabado metía esto, chicos, ¿eh? mucho mir. Bien, así que semana que viene quiero historias. Lamentablemente no nos queda más tiempo. Yo los saludo, chicos, que tengan buena semana, pues siempre, nunca los puedo saludar, siempre se corta. Pasó volando esta clase, no me di cuenta. Nos vemos. Esperen que antes de que se corte, ya saco foto para la asistencia. Ahí. Bien, ahí. Y... Bien. Chicos, hasta el lunes que viene nos vemos. Historias, recuerden.